Imagina lo que es escuchar de tu propio esposo en público la frase que destruye a cualquier mujer: no te quiero a mi lado ni en las fotos. Así fue como la vida de Sofía se desmoronó. Y en ese instante comprendió que el amor que tenía no era más que una prisión disfrazada de cuidado. Pero lo que nadie esperaba es que esa humillación sería el comienzo del giro más hermoso de su vida. Esta es una historia sobre volver a empezar. Sobre una mujer que aprendió a levantarse y descubrió un amor que no tuvo vergüenza de mostrarla al mundo. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que sucede cuando el pasado intenta regresar y se encuentra con una mujer que ya no se esconde, te atrapará de principio a fin. Si te gusta este contenido, fortalece el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer cada vez más historias. Las paredes blancas de la mansión parecían exhalar un silencio frío, como si cada centímetro de ese lugar hubiera sido planeado para ser impecable, pero no acogedor. Sofía Castro, de 29 años, caminaba descalza por el pasillo de mármol, observando su propio reflejo fragmentarse en los espejos. Cada reflejo mostraba una versión diferente de ella. Una mujer bien vestida, educada, elegante, pero vacía. Arturo Figueroa, su esposo, siempre decía que ella tenía el perfil ideal para estar al lado de un hombre exitoso. Al principio, esas palabras sonaban como un cumplido. Hoy parecían una etiqueta y una advertencia. Él no la veía como una mujer, sino como un complemento, una pieza decorativa en un escenario cuidadosamente calculado. Aquella mañana, el sol entraba por las ventanas altas de la suite y se esparcía por la alfombra, pero no había calor alguno en ese brillo. Sofía se sentaba frente al tocador, aplicándose el maquillaje con precisión casi mecánica. Cada gesto era ensayado. Cada movimiento parecía obedecer a una coreografía invisible. En la mesa, la invitación para la inauguración de la nueva sede del Grupo Figueroa reposaba como un recordatorio del papel que ella debía representar. La esposa perfecta, discreta, siempre al fondo. Pero Sofía ese día quería intentar algo diferente. Se puso un conjunto de seda azul, recogió el cabello en un chongo sencillo y usó un labial color durazno, ligero, pero auténtico. Por un segundo creyó que tal vez Arturo pudiera notarlo. Cuando él entró al cuarto, perfumado, traje alineado, ella se levantó, el corazón latiendo un poco más rápido. «Te ves bonita», dijo él, sin realmente mirar. Fue suficiente para que el pequeño destello de esperanza dentro de ella se encendiera y luego se apagara. Él pasó junto a ella con el celular en la mano, ya hablando con alguien sobre contratos y accionistas. Sofía respiró profundo. Horas después, el salón de la inauguración estaba repleto de periodistas, inversionistas y ejecutivos. Luces blancas parpadeaban, copas tintineaban, y el sonido constante de voces y risas componía un escenario impecable, tan perfecto como impersonal. Sofía acompañaba a Arturo manteniendo la sonrisa educada. Saludaba a quien él indicaba. Concordaba con todo lo que él decía. Sabía lo que se esperaba de ella. Hasta que el fotógrafo oficial se acercó y pidió una foto de la pareja. Ella se colocó naturalmente a su lado, como siempre. Pero antes de que el clic sucediera, Arturo se inclinó, la sonrisa fija en el rostro y susurró en tono casi imperceptible: «No te quiero en las fotos, no combinas con la imagen de la empresa». Por un instante, Sofía pensó que había escuchado mal, pero el fotógrafo dudoso aguardaba. Arturo hizo un gesto discreto y llamó a una de las modelos contratadas para el evento. «Toma la foto con el equipo, querido. Ella es solo una invitada». La sangre de Sofía se heló. Aún así mantuvo la sonrisa. El flash disparó cegador, congelando el momento en que ella percibió que para el hombre que un día dijo amarla, ella se había vuelto invisible. Durante el cóctel, Sofía se quedó al margen. Observaba a Arturo posar con inversionistas, brindar con mujeres deslumbrantes, y el vacío dentro de ella crecía como una sombra. La champaña en su copa ya estaba tibia, pero ella seguía sosteniéndola como si ese gesto fuera el último vestigio de dignidad. En el camino de regreso a casa, el silencio era tan denso que el sonido del motor parecía un zumbido distante. Arturo hablaba por teléfono, discutiendo sobre la expansión internacional de la empresa. Mientras ella miraba la ciudad por la ventana, las luces pasaban rápidas, borrosas, y en medio del reflejo del vidrio, casi no reconoció su propio rostro. Cuando llegaron a la mansión, Arturo subió directo al estudio, todavía con el celular en la oreja. Sofía permaneció parada en el vestíbulo, observando las flores dispuestas en el florero, blancas, alineadas, sin perfume. Así era como ella se sentía. Subió al cuarto, se quitó los zapatos y caminó hasta el espejo.
El vestido azul, que antes parecía bonito, ahora era un recuerdo amargo. Se soltó el cabello, limpió el labial con un pañuelo y se quedó mirando a la mujer frente a ella. El maquillaje disimulaba el cansancio, pero no la tristeza. Los ojos estaban vacíos y por primera vez notó algo que nunca había percibido. Cuánto se había apagado, intentando ser lo que él quería. ¿En qué momento dejé de ser alguien que daba orgullo?, susurró. La respuesta no vino. Solo el sonido distante de la lluvia comenzando afuera, como si el cielo llorara por ella. Sofía se acostó, pero el sueño no llegó. Pasó la noche despierta, recordando las promesas antiguas, las cenas en que él decía que ella era la mujer de su vida, los viajes en que todo parecía perfecto, las conversas que poco a poco fueron sustituidas por críticas y silencios. Se dio cuenta finalmente de que no había sido dejada de lado de una sola vez. Fue poco a poco en las cosas pequeñas. No, tú no entiendes de negocios. No, esa ropa está llamando demasiado la atención. No, no te quiero en las fotos. Con cada frase, una parte de ella se había perdido. Pero aquella madrugada, acostada sola en la cama inmensa, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era una sensación tímida, casi imperceptible, como una brisa entrando por una ventana entreabierta. No era rebeldía, era conciencia. Y cuando finalmente llegó el sueño, Sofía no soñó con el pasado. Soñó con el silencio de una vida que aún no conocía. Un silencio que, por primera vez, no dolía. Porque en el fondo, sin saberlo, la mujer que había sido escondida comenzaba a despertar. La mañana siguiente nació gris, arrastrada. Como si el propio tiempo reflejara lo que Sofía sentía por dentro. La mansión todavía estaba sumergida en silencio cuando ella bajó las escaleras, los pasos resonando en el mármol frío. Con cada escalón recordaba el susurro de Arturo la noche anterior. No te quiero en las fotos. Y la frase parecía reverberar como un trueno, repitiéndose en su mente hasta perder el sentido. En la mesa del comedor, el café estaba servido. Tostadas, frutas cortadas, jugo fresco, todo impecable, como siempre. Pero el lugar en la cabecera donde Arturo solía sentarse estaba vacío. Él ya se había ido, una vez más. El reloj marcaba las 7 de la mañana, cuando Sofía se dio cuenta de que no recordaba la última vez que habían desayunado juntos. Tal vez el matrimonio había terminado mucho antes de que ella lo admitiera. Tal vez el amor había muerto en el mismo instante en que ella comenzó a pedir disculpas por existir. El sonido de un mensaje rompió el silencio. Tomó el celular. Era de él. Reuniones todo el día. No me esperes para la cena. Ningún buenos días. Ningún ¿cómo estás? Esa era la rutina desde hacía meses. Frases cortas, frías, que mantenían la distancia. Sofía respiró profundo. Sentía algo diferente ese día. Un tipo de cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Se levantó de la mesa, subió al cuarto y abrió el closet. Ahí estaban los vestidos alineados por color, las joyas guardadas en cajas, los zapatos de tacón que casi no usaba más. Todo caro, pero sin vida. Y en el fondo, entre las ropas que Arturo había escogido para ella, un vestido sencillo, floral, olvidado desde antes del matrimonio. Lo tomó y lo sostuvo contra su cuerpo. Era el tipo de ropa que a ella le gustaba, ligera, libre, el tipo de ropa que él decía que era poco elegante. Se lo puso, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Parecía otra mujer, o tal vez la mujer que siempre existió, pero que él nunca quiso ver. El día pasó arrastrado. Sofía intentó distraerse con lecturas. Caminó por el jardín, cuidó las flores, las únicas cosas que todavía parecían responder a su presencia. Pero por más que intentara, la mente volvía siempre al mismo punto. ¿Cómo había llegado ahí? Apagada dentro de una vida que parecía perfecta para todos, menos para ella. Por la noche, el reloj marcaba las 11 y el cuarto estaba sumergido en penumbra, el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Era la banda sonora de una soledad que ya no se disimulaba. El celular vibró sobre la mesa de noche. Sofía miró. No era Arturo, era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Del otro lado, una voz femenina, jovial y risueña. Arturo, olvidaste llamarme amor. La sangre de Sofía se heló. Disculpe, ¿quién habla? Su voz salió temblorosa, casi un susurro. Silencio del otro lado. Después una risa ahogada. Ah, entonces no es Arturo. ¡Qué lástima! La línea se cortó.
Sofía se quedó parada por algunos segundos, mirando el teléfono como si hubiera explotado en sus manos. Después, sin pensar, fue hasta el estudio de Arturo. Las luces estaban apagadas, pero el perfume de él todavía impregnaba el aire. Sobre el escritorio, una pila de papeles, un vaso con whisky a la mitad y entre las hojas, el celular de él. Lo tomó, las manos temblaban, lo desbloqueó con facilidad. La contraseña era el cumpleaños de él. Los mensajes estaban ahí, cientos de ellos. Palabras dulces, promesas, fotos, risas, un universo paralelo, donde el hombre que decía no quererla en las fotos vivía otra vida, una donde sonreía, elogiaba, llamaba a otra mujer mi amor. Fue como ser empujada de un precipicio. El suelo desapareció, los ojos se llenaron de lágrimas, pero ella no lloró. No, todavía no. Cuando Arturo llegó poco después de la medianoche, la encontró sentada en el sofá de la sala, el celular de él sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó fingiendo indiferencia. Sofía lo miró fijamente. Su mirada por primera vez no era de súplica, era de alguien que finalmente veía con claridad. Deberías agradecer que todavía estoy aquí. Arturo arqueó las cejas. ¿Yo debería qué? Agradecer. Porque la mujer que humillaste, traicionaste y escondiste todavía tuvo el valor de mirarte y decirte adiós. Él se rió con desdén. No vas a ir a ningún lado, Sofía. No tienes a dónde ir. Pero ella ya estaba de pie tomando el abrigo. No subestimes a quien aprendió a sobrevivir en silencio. Tomó la llave del carro y salió sin mirar atrás. La lluvia caía con fuerza y las luces de la mansión se alejaban por el retrovisor, como un pasado que finalmente se disolvía. Mientras manejaba, el llanto llegó, pesado, descontrolado, liberador. Cada lágrima era un grito atrapado, cada sollozo era un pedazo de la mujer que renacía. El vidrio empañado, las manos temblorosas, el corazón acelerado, pero por primera vez no estaba huyendo de alguien, estaba regresando a sí misma. Detuvo el carro a la orilla del camino, respiró profundo y miró su propio reflejo en el espejo retrovisor. El rostro mojado por la lluvia y por las lágrimas parecía otro, vulnerable, pero fuerte. Y en ese momento, con los faros de otros carros pasando a lo lejos, Sofía hizo un juramento silencioso. Nunca más voy a rogar para ser vista. Encendió el carro nuevamente y siguió adelante. Atrás quedaba la mansión, el apellido, el miedo. Al frente, el camino, el olor de la lluvia y la promesa de un nuevo comienzo. Era el fin de la vergüenza y el inicio de la mujer que siempre fue, pero que el mundo todavía no conocía. La lluvia había cesado cuando Sofía finalmente estacionó el carro frente al pequeño edificio antiguo donde vivía su abuela. La fachada cubierta de hiedra y con pintura gastada parecía acogedora como un abrazo. Durante el camino, los recuerdos se mezclaban, los gritos ahogados de Arturo, las cenas frías, las palabras que tragaba día tras día, pero ahora todo eso quedaba atrás, como ecos en el retrovisor. Doña Estela abrió la puerta todavía somnolienta, en bata y pantuflas. El asombro inicial pronto se transformó en ternura. «Sofía, mi niña, ¿qué pasó?» Sofía intentó sonreír, pero la voz salió entrecortada. «Pasó que me cansé, abuela». Sin más preguntas, la anciana señora simplemente la envolvió en sus brazos. El olor familiar a lavanda y café fresco trajo un confort casi infantil. Y fue ahí, en el cobijo de ese abrazo, que Sofía lloró todo lo que había guardado. Los días siguientes fueron lentos, casi terapéuticos. El pequeño departamento de 2 cuartos con muebles antiguos y cortinas florales era lo opuesto de la mansión fría que había dejado. No había lujo, pero había algo que no sentía desde hacía años: paz. Las mañanas venían acompañadas del olor de café pasado en filtro y pan en el comal. Doña Estela siempre decía lo mismo al verla en la mesa. Comer bien es el primer paso para sanar el alma, y Sofía sonreía con los ojos todavía cansados, pero ya sin dolor. En los primeros días se limitó a ayudar en las tareas domésticas. Limpiaba, cocinaba, arreglaba el patio. Esas pequeñas acciones, antes banales, parecían devolverle el control sobre su propia vida. El simple acto de tender ropa al sol le daba de nuevo sentido, pero la tranquilidad también traía silencios incómodos. Por la noche, acostada en el cuarto que fuera su refugio de infancia, el pasado volvía en destellos. La mirada fría de Arturo, las humillaciones, el momento en que él dijo que ella no combinaba con la imagen de la empresa. Esas palabras, tan banales en apariencia, habían corroído algo profundo dentro de ella. Y ahora, sola, comenzaba a reconstruir lo que él había intentado destruir. Cierta tarde, mientras caminaba por las calles del barrio, algo llamó su atención.
Una pequeña tienda con un letrero pintado a mano. Espacio Aurora, organización de eventos y decoración. En la vitrina, un cartel escrito en letras sencillas decía: se busca asistente con buena comunicación y mirada creativa. Sofía se quedó parada frente a la vitrina por algunos segundos. No sabía explicar por qué, pero sintió el corazón latir más rápido. Volver a trabajar, producir algo con sus propias manos, participar de algo sin depender de un apellido. Era aterrador y liberador. Al día siguiente se puso una blusa blanca, pantalón de sastre sencillo y recogió el cabello en una cola de caballo. Se miró en el espejo y vio una mujer diferente de la que lloraba en la lluvia días antes. No una mujer lista, pero una mujer dispuesta. La entrevista fue breve. Alfredo, el dueño de la tienda, era un hombre de mediana edad, simpático y directo. Trabajar con eventos puede ser cansado, pero también es gratificante. Aquí valoramos a quien tiene ganas, no solo experiencia. ¿Crees que puedas? Sofía respiró profundo. Si hay algo que aprendí es que siempre se puede volver a empezar. Él sonrió y extendió la mano. Entonces, bienvenida, doña Sofía. Empieza el lunes. Cuando salió de la tienda, el sol estaba fuerte y el viento despeinaba los mechones sueltos del cabello. Por primera vez en meses, se sintió ligera, no completamente feliz. Todavía era temprano para eso, pero viva. Los primeros días de trabajo fueron desafiantes, pero revitalizantes. Sofía anotaba todo, organizaba presupuestos, ayudaba a montar decoraciones, trataba con clientes, descubrió que tenía un talento natural para prever detalles. La posición de las flores, el equilibrio de los colores, la armonía de las luces. Alfredo notó eso de inmediato. Tienes un sentido estético raro, Sofía, y paciencia, cosa que hace falta hoy en día. Ella rió tímida. Creo que aprendí a ser paciente de la forma más difícil. Al final de la primera semana, Alfredo la llamó a su oficina. Tenemos un cliente importante llegando la próxima semana. Quiero que me acompañes personalmente. Es exigente, pero justo. Si sale bien, puede ser un gran paso para ti aquí. Sofía agradeció sorprendida y nerviosa. ¿Quién es el cliente? Él miró una carpeta sobre la mesa y respondió con naturalidad. Gabriel Lacerda, dueño de la cadena de hoteles Horizonte. El nombre sonó familiar, pero distante. Sofía no se impresionó. Después de lo que había vivido, títulos y fortunas ya no tenían el mismo peso. Aún así, algo dentro de ella se movió. El día de la reunión, la oficina de la tienda estaba florida, llena de catálogos y muestras. Alfredo la presentó como su nueva asistente. Cuando Gabriel entró, Sofía percibió de inmediato que había algo diferente en él. No solo por la apariencia, alto, elegante, mirada firme, sino por la forma como ocupaba el espacio, sin arrogancia, sin prisa. Mucho gusto, señor Lacerda, dijo ella extendiendo la mano. Él la estrechó con una sonrisa discreta. Por favor, llámame Gabriel. La voz era grave, tranquila, casi hipnótica. Durante la reunión, Sofía mantuvo la postura profesional, anotando todo. Aún así, percibió que él de vez en cuando la observaba con curiosidad. Cuando Alfredo se alejó para atender el teléfono, Gabriel comentó: Tienes una forma tranquila de escuchar. Da ganas de explicar las ideas con más detalle. Sofía sonrió sorprendida. Creo que las personas dicen mucho más cuando uno escucha de verdad. Él la miró pareciendo genuinamente impresionado. No todo mundo entiende eso. La conversación siguió ligera hasta que el asunto volvió a los negocios. Cuando él se despidió, la miró a los ojos por un segundo más de lo necesario. Fue un placer conocerte, Sofía Castro. Espero que trabajemos juntos más veces. Cuando él salió, ella se quedó parada, mirando el reflejo de él desaparecer por la puerta de vidrio. No sabía por qué, pero sintió algo dentro del pecho calentarse. Un presentimiento ligero, casi imperceptible, como si la vida estuviera a punto de volver a empezar en un nuevo compás. Esa noche, al llegar a casa, doña Estela la esperaba con la cena lista. ¿Cómo estuvo el día, mi niña? Sofía se sirvió sopa y respondió con media sonrisa. Fue un buen día, abuela. Creo que fue el primero de verdad en mucho tiempo. Doña Estela la observó con ternura. Entonces, mi hija, aprovecha. Los nuevos comienzos no avisan cuando llegan. Uno necesita reconocerlos. Sofía sonrió y el corazón pareció concordar. Mientras se acostaba más tarde, el nombre Gabriel Lacerda volvía a la mente, no como alguien importante, sino como un recuerdo curioso, sereno. Ella no sabía,
Pero ese encuentro había plantado algo. No amor, todavía no, pero esperanza. Y era todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. La semana siguiente trajo un movimiento diferente a la rutina de Sofía. Después de años viviendo entre órdenes y silencios, ahora despertaba con propósito. Cada mañana tenía un olor nuevo, de café fresco, de pintura de flores, de libertad. En el trabajo, la sonrisa tímida comenzaba a volverse natural y las personas parecían percibirlo. Hasta Alfredo, el dueño de la tienda, comentó cierto día: «Curioso, Sofía, cuando llegaste era como si tuvieras miedo de existir. Ahora el aire parece cambiar cuando entras». Ella rió sin saber qué responder. Era verdad. Poco a poco, el peso de los años con Arturo se deshacía, y lo que quedaba era una ligereza discreta, como si el alma estuviera aprendiendo a respirar nuevamente. El nuevo proyecto con Gabriel Lacerda era el mayor desafío que la empresa había recibido ese trimestre. Una serie de eventos exclusivos para promover los hoteles Horizonte con recepciones intimistas dirigidas a inversionistas. Sofía se sumergió en el trabajo con dedicación total. Pasaba horas revisando detalles, coordinando proveedores, ajustando colores y texturas, y cada decisión era una victoria personal. Se sentía útil, capaz, viva. El día de la primera recepción, el salón del hotel estaba impecable. Las luces suaves se reflejaban en los espejos. Los arreglos florales exhalaban un perfume delicado y el sonido del piano creaba el fondo perfecto. Sofía, vestida con un conjunto sencillo de lino y blazer beige, circulaba entre los invitados, discreta, pero atenta a todo. Gabriel llegó puntualmente, vistiendo un traje oscuro, pero sin ostentación. Diferente de Arturo, él no entraba a los lugares como quien esperaba reverencia. Era el tipo de hombre que inspiraba respeto solo por existir con serenidad. Cuando las miradas se cruzaron, Sofía sintió un frío leve en el estómago. Él sonrió y la sonrisa de él era tranquila, genuina, sin segundas intenciones. Más tarde, durante la ceremonia, ella verificaba el servicio de meseros cuando lo escuchó llamando su nombre. Sofía se volteó y lo encontró ahí parado frente a ella con un vaso de agua en la mano, y esa mirada que parecía leer más allá de la superficie. ¿Tú organizaste todo esto? Con la ayuda del equipo, claro. Entonces necesito decirte, tienes talento. No es solo estética, es sensibilidad. Logras transformar un espacio en algo que tiene alma. Ella se quedó sin respuesta por algunos segundos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba un cumplido que no viniera seguido de una crítica. Gracias. Creo que el secreto es intentar hacer que las personas se sientan cómodas. Lo lograste y por lo que veo tú también estás cómoda. Sofía rió bajo, medio avergonzada. Estoy aprendiendo. En los días que siguieron, las reuniones entre ellos se volvieron más frecuentes. A veces discutían solo detalles técnicos, pero había algo más ahí. La conversación fluía con naturalidad, sin tensión, sin esa sensación de que ella necesitaba medir cada palabra. Gabriel hablaba con ligereza, pero con profundidad. Cuando escuchaba, miraba a los ojos, no por costumbre, sino por interés real. Cierta tarde, mientras revisaban el cronograma de un evento en una de las terrazas del hotel, una brisa ligera sopló, despeinando el cabello de Sofía. Ella intentó arreglarlo riendo, y Gabriel, en un gesto espontáneo, dijo: «Déjalo así, combina más contigo». Ella lo miró sorprendida. «¿Conmigo?» «Con la mujer que no intenta ser perfecta todo el tiempo». Esa frase la desarmó. Por un instante sintió ganas de contar todo, de hablar sobre los años en que se esforzó para parecer perfecta, sobre el dolor de haber sido invisible al lado de alguien que la disminuía, pero se contuvo. Todavía no estaba lista para abrirse. Gabriel percibió el silencio de ella y cambió de tema con gentileza. Él nunca presionaba, sabía respetar los silencios ajenos, y eso la hacía sentirse segura. Conforme los días avanzaban, el vínculo entre ellos crecía despacio, más sólido. Había algo reconfortante en la presencia de él. Era como si cerca de él el mundo desacelerara. A veces, cuando hablaba, él la hacía reír, otras solo escuchaba. Y el silencio entre los dos decía más que cualquier diálogo. Cierta noche, después de un evento particularmente bonito, Gabriel la acompañó hasta el vestíbulo. Los invitados ya se habían ido y quedaban solo las luces amarillentas reflejándose en las lámparas. «Oye, Sofía», comenzó él. Hace mucho tiempo no trabajaba con alguien que viera belleza en las cosas sencillas. Todo mundo quiere grandiosidad. Pero tú haces que lo pequeño parezca importante.
Ella desvió la mirada sonrojándose levemente. Tal vez porque aprendí que lo esencial no llama la atención. Él sonrió comprendiendo más de lo que ella decía. Y aún así es lo que más marca. Aquella noche terminó con un apretón de manos demorado, un intercambio de miradas y una sensación extraña, una mezcla de calma e inquietud. Sofía volvió a casa con el corazón ligero, pero confuso. Había algo ahí, algo que todavía no entendía completamente, pero que la hacía sonreír sin darse cuenta. Doña Estela lo percibió. «Hay brillo nuevo en esos ojos, niña», dijo mientras pasaba café. Sofía intentó disimular. «El brillo debe ser el reflejo de la lámpara». «Ah, claro», respondió la abuela sonriendo de lado. «Sucede que ninguna lámpara se enciende dentro del pecho». Esa noche, acostada en la cama, Sofía se quedó mirando el techo, intentando organizar lo que sentía. No era pasión, todavía no, pero era algo más profundo que curiosidad. Era paz. Y la paz, después de años de turbulencia, era la forma más bonita de amor que podía imaginar. Días después, durante un almuerzo con el equipo, alguien sugirió una foto del grupo. Sofía, por reflejo, retrocedió. Todavía guardaba el miedo antiguo de estar en evidencia, pero antes de que pudiera alejarse, Gabriel habló con naturalidad. «Oye, ven para acá. Tú también formas parte de esto». Ella dudó por un segundo y entonces fue. La foto fue tomada. En la imagen Sofía sonreía, no forzada ni ensayada, una sonrisa sencilla, auténtica, de quien finalmente se permitía existir. Esa noche, al llegar a casa, publicó la foto en las redes sociales. Ningún pie de foto, solo la imagen. Poco tiempo después, la notificación apareció. «A Gabriel Lacerda le gustó tu foto». Sofía miró la pantalla por largos segundos. No era sobre el me gusta, era sobre lo que significaba. Alguien que no tenía vergüenza de estar a su lado. Y por primera vez, Sofía Castro sintió que el pasado comenzaba a perder el poder. No porque alguien la salvó, sino porque finalmente dejaba de esconderse. Los días comenzaron a mezclarse entre trabajo, risas y pequeños momentos de silencio compartido. La rutina que antes pesaba ahora parecía tener otro ritmo, ligero, humano, verdadero. Sofía y Gabriel convivían con naturalidad, como si el tiempo al lado uno del otro no necesitara justificación. Había una calma entre ellos, una paz que no venía de la ausencia de emociones, sino de la certeza de que no necesitaban probar nada. Aún así, Sofía sentía un frío discreto en el estómago siempre que lo veía. No era miedo de Gabriel, sino de lo que él representaba. Un nuevo comienzo, y los nuevos comienzos, por más hermosos que sean, exigen valor. Cierta mañana, Gabriel la invitó a visitar una de las unidades del hotel en la sierra, donde sucedería un evento importante para inversionistas. Sofía, ahora más confiada en el trabajo, aceptó la invitación. El viaje en carro fue silencioso por largos tramos, pero era un silencio cómodo, el tipo que existe cuando dos personas están en sintonía aún sin hablar. Durante el camino, el viento entraba por la ventana, haciendo que los cabellos de Sofía se movieran levemente. Gabriel miró de reojo y comentó en tono sereno. «Curioso, pareces en paz cuando estás distraída». Ella sonrió, una sonrisa corta. «Tal vez sea porque mucho tiempo no supe lo que era eso». ¿Paz? Sí, yo vivía con alguien, pero era como si habitara dentro de una vitrina. Tenía que estar siempre perfecta, sonriendo, pero por dentro estaba apagada. Él no respondió de inmediato, solo la escuchó respetando el espacio de ella. Sofía notó ese gesto y lo valoró. Gabriel no intentaba salvar, arreglar o dramatizar. Él solo escuchaba. Cuando llegaron, el hotel parecía una pintura viva. Las ventanas amplias reflejaban el verde de la sierra, y el sonido distante de una cascada completaba el paisaje. Mientras organizaban los preparativos, Sofía observaba a Gabriel tratar con las personas alrededor. Siempre educado, pero firme. Él inspiraba confianza sin necesidad de elevar la voz, sin imponer autoridad. Esa noche, después de la cena, los dos decidieron caminar por el área externa. El viento frío de la sierra hacía que las hojas de los árboles se balancearan suavemente. Las estrellas intensas parecían más cercanas que nunca. ¿Crees en el destino?, preguntó ella mirando el cielo. Creo que el destino coloca a las personas en el camino correcto, pero lo que hacemos con eso es elección nuestra, respondió él con tranquilidad. Sofía respiró profundo, reflexionando. Yo creo que viví tanto tiempo intentando ser el destino de alguien que olvidé ser el mío.
Gabriel sonrió con un brillo en los ojos. Entonces es bueno ver que te encontraste. Ella lo miró. Creo que todavía me estoy encontrando, pero ahora sin miedo. Esas últimas palabras resonaron en ella como una promesa silenciosa. En los días siguientes, la convivencia se volvió más íntima, no en el sentido físico, sino emocional. Conversaban sobre música, libros, comidas y a veces solo observaban el atardecer desde la terraza. El tiempo pasaba sin que lo percibieran, pero a pesar de la ligereza, Sofía todavía tenía recelos que la perseguían como sombras. Había momentos en que se sentía demasiado vulnerable, como si una parte de ella todavía esperara el próximo abandono. Y Gabriel, sensible como era, lo percibía. Cierta tarde, mientras revisaban el cronograma del próximo evento, ella dejó escapar un desahogo. Nunca fui buena para confiar. Él levantó la mirada atenta. Ni necesitas serlo. Confiar no es un don, es un proceso. Ella desvió los ojos moviendo las hojas. ¿Y si el proceso falla? Entonces lo intentas de nuevo hasta que te das cuenta de que no se trata del otro, se trata de permitirte vivir sin miedo. Sofía lo miró fijamente y por un momento el tiempo pareció desacelerar. La mirada de él no pedía nada, solo decía que ella podía quedarse. Esa noche, cuando todos fueron a dormir, Sofía salió a la terraza del hotel. El aire fresco golpeaba su rostro y ella miraba las luces de la ciudad a lo lejos. Sintió ganas de registrar ese instante, no por vanidad, sino por significado. Tomó una foto, no de ella, sino del reflejo de la luz de la luna sobre la ventana, y escribió un pie de foto corto. Aprendiendo a confiar en lo que es ligero. Horas después, una notificación. A Gabriela Cerda le gustó. Ningún comentario, ninguna palabra, y aún así ella sintió que él había entendido todo. En el regreso a la ciudad, el silencio entre ellos era sereno, pero lleno de significado. Gabriel manejaba y Sofía observaba el paisaje pasando deprisa, el corazón tranquilo, hasta que él dijo, sin mirar directamente hacia ella: ¿Puedo decirte algo sin que suene como cumplido? Puedes. Tienes una forma bonita de existir. Ella volteó el rostro sorprendida y confundida. ¿Cómo así? Es sencillo. No intentas brillar y aún así iluminas todo alrededor. Sofía se quedó sin palabras. Por dentro algo se abrió. Una ventana, tal vez una rendija por donde entraba el aire nuevo de una vida que nunca creyó que tendría. En los días siguientes, los encuentros se volvieron parte natural de la rutina. Un café después del trabajo, una caminata breve, un almuerzo rápido. Nada ensayado, nada planeado, solo presencia. Cierta noche, mientras veían el atardecer por la ventana del hotel, Gabriel habló algo que quedó grabado en ella. ¿Sabes, Sofía? Lo más bonito en ti no es lo que las personas ven cuando te miran, es lo que sucede cuando tú crees que nadie está mirando. Ella sonrió sin poder responder. Esa noche, de vuelta en casa de la abuela, Sofía abrió el celular y vio la foto que había tomado días antes. Tocó la pantalla y amplió la imagen del reflejo de la luz de la luna. Era suave, imperfecto, pero lleno de verdad. Como ella, y por primera vez percibió que tal vez el amor no fuera un riesgo, fuera solo un retorno tranquilo a casa. El tiempo parecía caminar en armonía con Sofía. La rutina ahora estaba hecha de pequeñas alegrías que juntas formaban un nuevo tipo de felicidad. El sonido del despertador ya no sonaba como una sentencia, sino como una invitación para vivir. Despertaba temprano, hacía café con calma y observaba el amanecer por la ventana del pequeño departamento. Cada amanecer era una victoria silenciosa, una prueba de que sobrevivir había valido la pena. En el trabajo, el crecimiento de ella era notable. Alfredo, el dueño de la empresa, hacía cuestión de elogiarla frente al equipo. Las clientas la buscaban directamente, confiando en su mirada sensible y en la forma humana de lidiar con detalles. Sofía ya no se veía más como la mujer que necesitaba esconderse para existir. Ahora ocupaba su espacio, no por necesidad, sino por merecimiento. Y poco a poco la vida la recompensaba con algo aún más inesperado, la serenidad de un amor que no exigía la perfección. Gabriel estaba cada vez más presente, no de forma invasiva, sino constante. A veces pasaba por la oficina con 2 cafés en las manos, otras aparecía solo para acompañarla hasta el carro. Las conversaciones fluían como si existieran desde hacía años, y los silencios eran dulces, llenos de significado. Pero aún en la calma, el pasado es un visitante que no necesita invitación para volver.
Y él siempre escoge el momento en que la paz parece completa. Era un viernes soleado. La oficina estaba movida por causa de un gran evento de gala que se realizaría en el Hotel Horizonte. Sofía estaba en el vestíbulo, orientando al equipo cuando escuchó a alguien pronunciar su nombre con un tono que hizo que todo el cuerpo se estremeciera. Sofía. Ella se volteó lentamente y ahí estaba él, Arturo. El tiempo lo había cambiado, pero no lo suficiente. El mismo traje impecable, el mismo perfume caro, la misma mirada de quien cree tener el derecho de volver. Pero había algo diferente. La autoconfianza se había transformado en un tipo de cansancio. Las arrugas alrededor de los ojos no eran de sonrisas, sino de remordimiento. Sofía mantuvo la postura, el rostro sereno, el corazón firme. ¿Qué haces aquí? Quería verte, respondió él con una calma ensayada. Me enteré del evento. Imaginé que todavía trabajabas con esto. Trabajo, pero tú no fuiste invitado. Arturo dio un paso adelante, los ojos buscando los de ella, como si todavía esperara encontrar su misión. Sofía, no quiero pelear. Solo quería conversar. Ella cruzó los brazos, controlando la respiración. ¿Conversar? Después de todo, ¿crees que hay algo que decir? Sí, insistió él con la voz más baja. Me equivoqué. Hice cosas imperdonables, pero cuando te vi en las redes con ese hombre, Gabriel. Ella interrumpió con firmeza. Cuando te vi con él, me di cuenta de que todavía te amo. Que te perdí por mi culpa. Esas palabras que en otro tiempo habrían deshecho el suelo bajo Sofía, solo hicieron que lo observara, no con rabia, sino con la lucidez de quien finalmente entiende su propia historia. Arturo, no me perdiste por causa de otro hombre, me perdiste el día en que me hiciste creer que no era digna de estar a tu lado. No amabas, poseías, y el amor no es eso. Él intentó acercarse, los ojos llenos de lágrimas. Por favor, dame una oportunidad. Cambié. Sofía negó con la cabeza despacio. No, Arturo. Estás arrepentido de perder el control, no de haberme herido. Y yo aprendí a no aceptar migajas disfrazadas de cariño. El silencio que siguió fue cortado por el sonido de las puertas automáticas abriéndose. Gabriel entró acompañado de un empleado, el blazer oscuro y la mirada tranquila. Al notar la escena, frunció el ceño, pero no hubo hostilidad. Se acercó despacio, saludó a Arturo con un apretón de manos educado y miró a Sofía. ¿Está todo bien? Ella respondió con serenidad. Está todo bien. Arturo observó a los dos, el contraste entre la ligereza de ellos y el peso que él mismo cargaba. Se dio cuenta en ese instante de lo que realmente había perdido. No solo una mujer, sino la oportunidad de ser mejor. Gabriel, percibiendo la incomodidad, colocó la mano en la espalda de Sofía de forma sutil, protectora, pero no posesiva. Creo que tenemos mucho trabajo que terminar, ¿no es así? Sofía asintió. Arturo retrocedió un paso, derrotado. Antes de salir, todavía intentó decir algo. Sofía, espero que él te haga feliz. Ella sonrió, una sonrisa triste y verdadera. Él no necesita, yo ya lo soy. Arturo desvió la mirada como quien finalmente entiende que el tiempo no regresa y entonces se fue. Cuando el sonido de las puertas se cerró detrás de él, Sofía sintió un alivio casi físico. Era como si el aire dentro de ella se renovara. Gabriel permaneció en silencio por un tiempo, respetando el momento. Después dijo bajito: «Lidiaste con eso de una forma increíble». «Necesitaba», respondió ella con una sonrisa serena. «Porque aprendí que no existe libertad cuando uno todavía lucha para ser aceptada por quien nunca nos vio». Él la miró con ternura y, sin decir nada, sostuvo la mano de ella. Fue un gesto sencillo pero poderoso, como un sello silencioso de que el pasado finalmente había terminado. Esa noche de vuelta en casa, Sofía se quedó sentada en la terraza por un tiempo, mirando las luces de la ciudad. El viento frío tocaba su rostro con delicadeza y la sensación era de ligereza absoluta. Tomó el celular y, sin pensar mucho, publicó una foto antigua. El mar, el cielo dorado y un pie de foto corto. La libertad es el fin del miedo. La publicación tuvo pocos comentarios, pero no le importaba. Aquello no era sobre el mundo, era sobre ella. En la misma noche, un mensaje llegó de Gabriel. «Orgullo es poco para lo que siento por ti».
Sofía respondió con una frase sencilla, pero llena de significado. Gracias por no intentar salvarme, solo acompañarme. Y al apoyar el celular en la mesa, se dio cuenta de que el silencio alrededor ya no era vacío. Era el sonido de la paz que finalmente había encontrado. Por primera vez en años, Sofía Castro durmió profundamente, sin sueños de huida, sin recuerdos de dolor. El pasado había tocado a la puerta y ella finalmente había tenido el valor de dejarlo del lado de afuera. Los días que siguieron fueron suaves, como si el universo, después de tantos años de tormenta, finalmente concediera a Sofía la paz que tanto buscó. Había algo diferente en el aire, una sensación de plenitud silenciosa, como si cada gesto, cada respiración, cada mirada intercambiada con Gabriel tuviera el poder de llenar lo que antes era vacío. El pasado ya no dolía. Existía, claro, pero ahora era solo un recuerdo distante, incapaz de dominar sus mañanas, ni asustar sus noches. Gabriel, por su parte, parecía comprender instintivamente el ritmo que el corazón de ella necesitaba. No había prisa, no había presión. Él sabía cuándo acercarse y cuándo solo estar cerca, sin invadir. El amor que nacía entre ellos era tranquilo, pero no tibio, era firme, pero sin peso. Era el tipo de amor que crece de forma invisible, sin necesidad de declaraciones, bastaba existir. En una mañana de sábado, el teléfono de Sofía sonó. «Buenos días, dormilona», dijo Gabriel con ese tono que siempre sonaba como una sonrisa. «Buenos días», respondió ella, la voz todavía somnolienta. «Despiertas demasiado temprano». «Es culpa tuya que estábamos viajando y desperté con ganas de transformar el sueño en realidad». «¿Viajar?». Ella rió. «¿A dónde?». «Sorpresa, solo prepara una maleta ligera y confía en mí». Algunas horas después, el carro de él se detuvo frente al edificio. Sofía bajó las escaleras con una mochila pequeña, el cabello suelto balanceándose con el viento. Vestía jeans, una camisa blanca y una mirada curiosa. Gabriel abrió la puerta del pasajero y bromeó. «¿Lista para perderte?». «Siempre que no sea de mí misma», respondió ella sonriendo. El destino era un pueblito a la orilla del mar, alejado de la ciudad, uno de esos lugares donde el tiempo parece correr en otro compás. El camino fue repleto de conversaciones ligeras, risas, silencios cómodos y miradas que decían más que cualquier palabra. La carretera serpenteaba entre cerros y campos floridos y la brisa que entraba por la ventana traía olor a marejada y promesa. Cuando llegaron, el escenario era sencillo y encantador. Calles de adoquín, casas con ventanas coloridas y el sonido distante de las olas rompiendo en las piedras. El hotel era pequeño, acogedor, con terrazas mirando hacia el mar. Sofía se quedó parada por algunos segundos, observando la inmensidad azul frente a ella. «Es hermoso, Gabriel». «Hermoso es verte sonriendo así». Ella volteó el rostro medio avergonzada. Todavía no sabía lidiar totalmente con los cumplidos de él, pero era diferente de todo lo que había escuchado. No había intención de posesión en las palabras, solo admiración. Durante el día caminaron por la arena, conversaron sobre sueños, recuerdos y hasta tonterías. Gabriel contó historias de la juventud, de los tropiezos profesionales, de las pérdidas y de las lecciones. Él no era un hombre sin fallas y tal vez fuera exactamente eso lo que lo hacía tan humano. Al final de la tarde se sentaron en una terraza de madera, observando el sol esconderse detrás de las aguas. El viento agitaba el cabello de ella y el dorado de la luz se reflejaba en sus ojos. «¿Sabes qué es lo más bonito de este atardecer?», preguntó Gabriel mirando el horizonte. «¿Qué?». «No intenta ser perfecto, solo sucede». Sofía lo miró y por un momento quiso decir algo, pero no pudo, porque así era exactamente como se sentía. Él no intentaba impresionar, solo era. La noche cayó despacio. Fueron a cenar en un restaurante pequeño, de paredes blancas y velas en las mesas. El ambiente tenía ese tipo de belleza que viene de la sencillez. Sofía estaba serena, pero sentía el corazón latir más rápido cada vez que la mirada de él cruzaba la de ella. Después de la cena caminaron por la playa. El cielo estaba limpio y las estrellas se reflejaban en el agua como fragmentos de espejo. Los pies descalzos se hundían en la arena húmeda y el sonido del mar llenaba el silencio entre ellos. Gabriel se detuvo, se volteó y dijo, con la voz baja, casi un susurro: «Sofía, no quiero apresurar nada. Solo quiero estar aquí en tu tiempo, en el ritmo de lo que tú sientas, sin expectativas, sin exigencias.
Ella respiró profundo. La mirada de él era sincera y eso la desarmaba. Eres el primer hombre que dice eso sin querer parecer héroe. Él sonrió. Es porque no quiero ser el héroe de tu historia. Solo quiero ser el compañero de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ligeras e intensas al mismo tiempo. Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un abrazo demorado de esos que no necesitan de contexto, un encuentro de almas cansadas que finalmente encontraban descanso. En los días siguientes continuaron ahí, entre risas, desayunos a la orilla del mar y conversaciones sobre el futuro. No hablaban de nosotros, ni hacían planes, pero el sentimiento se consolidaba de forma silenciosa. Había algo puro en esa convivencia, una honestidad emocional rara. De vuelta a la ciudad, Sofía se sentía diferente, más segura, más entera. La mujer que un día tuvo vergüenza de ser vista ahora se permitía existir por completo. No necesitaba más esconderse detrás de nadie, ni temer la mirada de los otros. En una tarde cualquiera, al salir del trabajo, encontró a Gabriel recostado en su carro con 2 flores en las manos. Una es para ti, la otra para tu abuela, porque ella te presta para mí de vez en cuando. Sofía rió emocionada. Tienes una forma bonita de hacerte presente, ¿sabías? Y tú tienes una forma bonita de hacer que cualquier lugar parezca hogar. Más tarde en casa, doña Estela comentó mientras colocaba las flores en un florero. Ese muchacho te quiere de una forma que no sofoca. Es raro eso. Sofía sonrió. Es verdad, abuela. Me quiere y me deja respirar. Esa noche, acostada en la cama, abrió el celular y vio una foto reciente. Ella y Gabriel caminando por la playa de espaldas, el mar al fondo. La luz del atardecer envolvía a los dos como un abrazo invisible. Publicó la foto con un pie de foto corto. El amor es cuando el silencio también conforta. Los me gusta comenzaron a aparecer, pero apenas prestó atención, dejó el celular de lado y cerró los ojos. El sonido suave de la ciudad afuera se mezclaba con los recuerdos buenos del fin de semana, y antes de dormirse pensó con serenidad. Ahora sí, es amor. Un amor sin prisa, sin miedo, sin vergüenza. Y durmió con una sonrisa tranquila, el tipo de sonrisa que no necesita ser vista para ser verdadera. Los meses siguientes parecían una secuencia de escenas que se encajaban con perfección. Cada día era un descubrimiento, un pequeño milagro escondido en la rutina. Sofía, que antes despertaba rodeada de vacío y silencio, ahora vivía en un mundo que respiraba colores, risas y el sonido constante de lo inesperado. Gabriel se había convertido en una presencia natural en su vida, no como un punto de fuga, sino como un cimiento, alguien que no la completaba, pero la acompañaba mientras ella misma se completaba. Compartían cafés en silencio, intercambiaban miradas en medio de reuniones y se entendían en gestos sencillos. Un toque en la mano, una sonrisa discreta, una mirada demorada. Era un amor que no hacía alarde, pero que se hacía sentir en todo. Cierto día Gabriel apareció en la oficina de ella con una mirada diferente, no de prisa, pero de decisión. ¿Puedo robarte por un fin de semana?, preguntó recostado en la puerta. Sofía levantó los ojos, sorprendida. Depende del motivo del robo. Sorpresa, dijo él misterioso con esa media sonrisa que siempre la desarmaba. Ella dudó por un segundo, pero aceptó. Ya había aprendido que algunas sorpresas de la vida son, en realidad, recompensas. En la mañana del viernes, el carro de él esperaba en la puerta del edificio. Sofía entró y, como siempre, él puso una lista de reproducción suave, el tipo de música que hacía que el tiempo desacelerara. El camino fue repleto de risas y recuerdos. Hablaban sobre el pasado sin dolor y sobre el futuro sin miedo. Cuando el carro se detuvo, ella se quedó sin palabras. Estaban en Santorini, en Grecia, un escenario de ensueño donde el cielo y el mar parecían haber sido pintados con el mismo azul infinito. Las casitas blancas, las flores vibrantes y el viento salado que venía del Mediterráneo creaban una atmósfera casi irreal. Gabriel, esto es increíble. Créelo. A veces el mundo se curva un poco para quien aprendió a volver a empezar. El hotel donde se quedaron era pequeño, encantador, con una vista panorámica del mar. De la terraza se podía ver el sol poniéndose en tonos dorados y anaranjados, que parecían incendiar el horizonte. En los 2 primeros días solo vivieron el presente. Caminaron por las calles estrechas, probaron vinos locales, tomaron fotos sencillas, nada posado, solo registros de momentos. Por la noche se sentaban en la terraza para conversar.
Sofía reía con ligereza y Gabriel la miraba como quien admira una obra de arte que el tiempo pulió. En el tercer día, él despertó más temprano. Cuando Sofía abrió los ojos, encontró sobre la mesa una nota y una pequeña flor blanca. «Ponte el vestido azul. Lo demás es conmigo». Ella sonrió curiosa, se vistió. Recogió el cabello en un chongo ligero y salió. Gabriel la esperaba afuera con camisa blanca y mirada serena. Extendió la mano y ella aceptó sin dudar. Subieron hasta la terraza más alta del hotel. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el mar, esparciendo reflejos dorados que danzaban en las olas. La mesa estaba puesta, sencilla pero impecable. Velas, flores blancas, 2 copas y el sonido distante de las gaviotas. Sofía se quedó sin palabras. «Gabriel, tú». Él la interrumpió suavemente. «Hoy no necesitas decir nada, solo sentir». Él la guió hasta la mesa, sirvió el vino y brindó. Por volver a empezar. Y por quién tiene el valor de no desistir de sí. La mirada de él era diferente. Había ahí una calma que precede momentos grandes. Después de la cena, cuando el cielo ya estaba teñido de violeta, Gabriel se levantó y fue hasta ella. Sin prisa, sin dramatización, se arrodilló. Sofía llevó la mano a la boca, sorprendida. «Gabriel». Él sonrió, los ojos brillando bajo el reflejo de las velas. «Sofía Castro, pasaste buena parte de la vida intentando caber en lugares demasiado pequeños para tu luz. Intentaste agradar a quien no te veía. Intentaste moldearte para merecer amor. Pero lo que no sabías es que el amor verdadero nunca exige disminución. Él amplía. Y eso es lo que hiciste conmigo. Me enseñaste que el amor es un espacio donde 2 crecen juntos, no un espejo donde uno se apaga para que el otro brille». Ella ya lloraba. Las lágrimas corriendo silenciosas. Él abrió una cajita sencilla, donde un anillo dorado reflejaba el atardecer. «Cásate conmigo, no para ser mía, sino para ser nuestra vida, nuestro mundo, nuestro tiempo». Sofía respiró profundo. El corazón latía con fuerza y la mente se llenó de recuerdos. El espejo frío de la mansión. Las palabras que la disminuían. Las noches solitarias en silencio. Pero ahora frente a él todo tenía sentido. Ella sonrió entre las lágrimas. «Sí, pero esta vez no porque alguien me pidió, sino porque yo quiero». Gabriel se levantó y la abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. El beso que siguió no fue apresurado, ni lleno de promesas imposibles. Fue un beso maduro, sereno, de quien sabe que el amor verdadero no es el que quema, sino el que calienta. El cielo griego fue testigo de ese momento. El mar reflejaba las luces de las velas y el viento ligero llevaba el sonido de las risas de ellos. Más tarde, acostada al lado de él, Sofía miró el anillo en su mano y dijo en voz baja: «Curioso, pasé tanto tiempo intentando ser la mujer perfecta para un hombre imperfecto. Y ahora que soy imperfecta, encontré a alguien que me cree perfecta así». Gabriel sonrió y respondió, acercando el rostro al de ella: «Es porque ahora tú te ves a ti misma y yo solo veo lo que tú eres capaz de ver». Sofía cerró los ojos, sintiendo el corazón latir en paz. No había miedo, ni culpa, ni duda, solo amor, puro, entero, merecido. Afuera, el mar continuaba golpeando suavemente en las rocas, como un recordatorio constante de que todo lo que es verdadero no grita, solo permanece. Y ahí, bajo el cielo de Grecia, la mujer que un día fue rechazada de una foto, se convertía en el centro de una historia donde finalmente era vista, amada y libre. El tiempo pasó de forma generosa con Sofía. Lo que antes eran días arrastrados y grises, ahora se convirtieron en capítulos de una vida que ella misma escribía, con libertad, con propósito y sobre todo, con amor. La mujer que un día fue apagada, silenciada y disminuida, ahora brillaba con una luz serena que no venía de nadie, solo de ella. Años después de ese atardecer en Santorini, Sofía y Gabriel vivían juntos en un departamento que quedaba frente al mar. No era una mansión lujosa ni un espacio extravagante. Era el hogar que habían escogido construir con calma, repleto de recuerdos y significados. Cada rincón contaba una historia. La concha traída del primer viaje, el cuadro pintado juntos en una tarde lluviosa, la taza agrietada que Gabriel insistía en usar, porque, según él, las imperfecciones cuentan más sobre nosotros que cualquier perfección. Esa mañana, el sonido de las olas se mezclaba con el olor de café fresco. Gabriel estaba en la terraza leyendo el periódico.
mientras Sofía revisaba algunas anotaciones en su cuaderno. Ella ahora administraba un pequeño estudio de diseño y decoración de eventos, donde orientaba a mujeres que estaban volviendo a empezar. El espacio era sencillo pero lleno de alma, una extensión de la mujer en que se había convertido. En un rincón de la oficina había una pared con decenas de fotos, momentos de viajes, celebraciones, cenas sencillas y días comunes. Gabriel siempre bromeaba diciendo que ese mural era el álbum de vida, porque ninguna de esas imágenes había sido tomada para exhibición, sino para recordar. Todas tenían una cosa en común: la mirada de ella. En cada foto, Sofía estaba diferente. A veces riendo, otras distraída, otras seria, pero en todas había lo mismo: presencia. Ella, que un día fue cortada de una fotografía por no encajar en la imagen perfecta de un hombre, ahora estaba en todos sus propios marcos. Cierta tarde, mientras organizaba la oficina, encontró una caja antigua guardada en el fondo del armario. Dentro había fotos de la época del matrimonio con Arturo. Eran imágenes frías, rígidas, bonitas solo en la superficie. En ninguna de ellas había alegría verdadera. Había sonrisas, sí, pero sonrisas que pedían permiso para existir. Sofía miró cada una por algunos segundos, sintiendo algo inesperado. No rabia ni rencor, sino gratitud. Esas fotos contaban la historia de la mujer que fue y de quien necesitó ser para llegar donde estaba. Tomó una de las imágenes, la dobló con cuidado y la colocó en un sobre. En el frente escribió solo: «Gracias por enseñarme lo que nunca más seré». Enseguida guardó la caja de vuelta, ahora ligera. Más tarde, al final de la tarde, el sol comenzó a pintar el cielo con tonos anaranjados. El mar reflejaba los colores como un espejo líquido, y el viento suave invadía el departamento con olor a sal y recuerdo. Gabriel entró a la sala y la encontró mirando el horizonte pensativa con una taza de té en las manos. «¿En qué estás pensando?», preguntó acercándose. Ella sonrió. «En cómo la vida es generosa con quien aprende a esperar el tiempo correcto. Siempre fuiste paciente». «No, solo aprendí a dejar de insistir en lo que no era para mí». Él se sentó a su lado, envolviéndola por los hombros. El toque era tierno, familiar, lleno de complicidad. Sofía se inclinó sobre el pecho de él y observó las fotos esparcidas en la pared. En una de ellas estaban los dos riendo, acostados en la arena, cubiertos por una toalla con el mar al fondo. Otra mostraba un viaje en tren donde ella estaba con el cabello despeinado, sonriendo hacia algo fuera de la cámara. Y justo abajo había una foto sencilla, solo el reflejo de ella en el espejo sosteniendo una taza. «¿Te diste cuenta de que en todas las fotos estoy sonriendo?», preguntó ella curiosa. «Lo noté». «¿Y sabes qué es lo más bonito?», dijo él, pasando los dedos suavemente por el cabello de ella. «¿Qué?». «Es que en todas ellas estás sonriendo para ti misma». Ella se quedó en silencio por un instante, dejando que esas palabras penetraran profundo, y entonces sonrió de nuevo. No para la cámara, no para él, sino para sí. Esa noche antes de dormir, Sofía abrió un cajón y sacó una antigua fotografía, la única que todavía guardaba de la época en que partió. En ella estaba empapada de lluvia, con los cabellos despeinados y la mirada cansada, pero firme. Ese era el registro del momento en que todo comenzó a cambiar. Gabriel se acercó por detrás, apoyando el mentón en el hombro de ella. «¿Esa mujer de la foto todavía eres tú?», preguntó con voz baja. Ella respiró profundo. «Sí, solo que ahora ella sabe quién es». ¿Y qué le diría a sí misma hoy si pudiera volver a ese día? Sofía pensó por un momento y respondió con un brillo tranquilo en la mirada. Le diría: «Gracias por no desistir, aun cuando nadie te veía». Él sonrió, besó la parte superior de su cabeza y susurró: «Ahora el mundo entero te ve». Ella rió cerrando los ojos. «No, amor. Lo importante es que yo me veo». Se acostó con él y se quedó observando el reflejo de la luna que entraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre el cuarto, y mientras el sonido del mar arrullaba el silencio, se dio cuenta de que había llegado al punto más bonito de la vida, aquel en que la propia compañía es suficiente y el amor viene solo para sumar, nunca para llenar. En la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, Sofía tomó una nueva foto, sencilla, espontánea, sin filtros. Ella sostenía una taza con el cabello suelto y el sol iluminando el rostro. Publicó la imagen con un pie de foto corto, pero poderoso. «Hoy soy la mujer que un día soñé ser».
En minutos, la foto recibió comentarios y elogios, pero apenas los leyó, porque la verdad es que en ese instante nada más necesitaba ser validado. Sofía Castro, la mujer que un día fue cortada de una foto, ahora era la protagonista de su propia historia y por primera vez el retrato estaba completo. Al final, Sofía entendió que el amor verdadero no es aquel que llega con promesas grandiosas, sino el que permanece cuando el silencio habla más alto. El amor no exige que alguien se esconda para caber en el sueño del otro. Florece cuando dos corazones se reconocen, cuando una mirada encuentra refugio en la otra, sin necesidad de pedir permiso. Gabriel no fue el héroe de su historia. Fue el capítulo en que ella finalmente aprendió a ser su propia protagonista. La mujer que se mira en el espejo y sonríe no porque alguien la eligió, sino porque ella se eligió primero. Y mientras el sol se acostaba sobre el mar y el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, Sofía se dio cuenta de que el amor no se trata de ser vista por todos, sino de ser vista por quien importa, y sobre todo por una misma. Porque el verdadero final feliz no es encontrar a quien te complete, sino a quien te acepte entera con cicatrices, miedos y sueños. Y en ese instante, entre el calor del abrazo de Gabriel y la paz que pulsaba en su pecho, ella supo. Amar y ser amada es bonito, pero encontrarse a sí misma y nunca más perderse es el amor más profundo de todos. Si este contenido te atrapó, muestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.